Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de poder exponer un poco sobre lo que nosotros venimos difundiendo también. Reciban un cordial saludo de parte de mi director general, el arquitecto Mario Alfredo Junfun, de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda. Vamos a hablar sobre la accesibilidad en los puestos de trabajo para las personas con discapacidad, pero primero vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la accesibilidad universal? Vemos en una imagen aquí a la derecha donde existe un espacio libre y que hay un desnivel. Este desnivel está siendo resuelto por una rampa y por una escalera. Pero las personas, y personas sin discapacidad, vemos que están utilizando esa rampa. Eso quiere decir que las personas prefieren una rampa porque ellos pueden caminar de una manera más natural. Pueden caminar, para ellos es más seguro, más cómodo y su desplazamiento es más continuo. Mientras que en la escalera prácticamente nadie lo utiliza, es más, lo utilizan para conversar un poco. Eso quiere decir también que los entornos, los bienes, los productos, los servicios tienen que ser comprensibles y utilizables y practicables por todos. Pero ¿quiénes se benefician de esta accesibilidad universal? Se benefician todas las personas. Las personas como las familias en general, adultos mayores, personas de talla gruesa, personas de talla baja, las personas que van de compras con sus coches, los viajeros con sus maletas de ruedas, los trabajadores con carga pesada, las personas amputadas o con lesiones temporales, o discapacidades orgánicas, que son las discapacidades que no se ven, como los problemas en el corazón. Estadísticamente sabemos que existe un 10.4% de la población peruana que tiene discapacidad, pero también hay involucrados necesarios que serían sensibles a la inadecuada accesibilidad, que vienen a ser las personas adultos mayores, que representan un 7.1% de la población, los niños de edad entre 0 a 5 años, que representan un 11.4%, las madres gestantes, que representan un 2%, y las familiares de todos los acompañantes, que son un 7.4%. Quiere decir que al final la accesibilidad viene a beneficiar a 40% de la población total de la población peruana. Para entrar un poquito también, para que nos conozcan, somos la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda. Somos un órgano de línea responsable de normar, de promover y de supervisar en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, madres gestantes, adultos mayores, prácticamente para todos. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad del 2018 al 2023, donde los sectores vienen cumpliendo acciones estratégicas para la implementación de la accesibilidad en el Perú. En agosto del 2019, este Plan Nacional de Accesibilidad pasa a Política Nacional de Accesibilidad, que está en elaboración actualmente, que se está viniendo trabajando a través de un grupo de trabajo multisectorial y que es un instrumento para medir para la gestión del cumplimiento obligatorio en los 3 niveles de gobierno en temas de accesibilidad. Actualmente está recién en elaboración, son 4 etapas, está en la primera etapa, y esperemos que para la mitad del próximo año ya tengamos esta política. Nosotros estamos trabajando con varios sectores de manera articulada. Uno de ellos es la sugerencia de inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde estamos haciendo charlas, conferencias, guías de diseño de espacios accesibles, como por ejemplo albergues accesibles, y colaboramos con la ordenanza que ha salido actualmente sobre la accesibilidad. Con el MINSA, con la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de la Discapacidad, con MINCETUR también estamos haciendo una ficha de evaluación de espacios accesibles en los sitios turísticos y que hemos revisado hace poco en los pantanos de Villa. En MINCU, la Dirección General de Museos, hemos hecho charlas y también con el CONADIS, con bastante apoyo. Con ellos vemos el tema de las supervisiones mientras ellos hacen fiscalizaciones. Y ya entrando al tema, la diferencia entre ajustes razonables y la accesibilidad. Como vemos en la parte izquierda, tenemos una rampa ya construida y una escalera.
unas gradas, perdón. Mientras que el lado derecho, los ajustes razonables vendrían a ser una rampa sobrepuesta. Esa es la diferencia. Desde ya se concibió la accesibilidad desde el comienzo del diseño de esta edificación, y los ajustes razonables son específicamente para una persona, para un momento. Entonces, la accesibilidad universal en el trabajo, lo que tenemos que tomar en cuenta son los espacios amplios, desde que se empieza a diseñar estas oficinas, el mobiliario que tiene que tener todas las dimensiones adecuadas, las zonas de, por ejemplo, que pueden poder alcanzar, que esté al alcance de todos. Y estos ajustes razonables, al final pueden ser, no tienen que ser costosas necesariamente, como podemos ver, de que, qué pasa si tenemos ya una silla o una mesa ya existente, simplemente se ponen los tacos de manera segura y no genera ningún tipo de costo. O bien, si no es una vivienda alquilada, colocar estas adaptaciones de rampas, o simplemente comprando un teléfono que tiene números más gruesos, más grandes, y para que puedan verlo las personas que tienen baja visión. Entonces, en el entorno del trabajo podemos ver la prevención, la seguridad, la calidad del aire, el ruido, la iluminación, pero también la accesibilidad lo vemos en 4 aspectos. Desde el desplazamiento al lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, en el puesto de trabajo y a los lugares colectivos. ¿Cómo es esto? La persona que sale de su vivienda y cómo se va desplazando encuentra varias dificultades. Entre ellos vienen a ser los buzones y los registros sin tapa, que no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino a cualquier trabajador que se encuentre mirando el celular. Para evitar ese tipo de accidentes, obviamente se tiene que tener un registro con tapa, al ras del piso, o también encontramos los alcorques sin rejilla. Esto genera accidentes, y las soluciones vienen a ser estos alcorques metálicos o de caucho que permitan el pase del agua para los árboles. Y también ayuda a que estos alcorques amplían más el espacio peatonal. Encontramos rampas mal diseñadas y ejecutadas en el camino a través de estos camellones, o son estas rampas con grada, o una rampa a un lado y no encontramos una rampa en el otro lado, o cuando se estacionan los carros enfrente de una rampa, para ellos es una falta de respeto tener este tipo de problemas, o un poste en medio de una rampa, o estas típicas rampas que encontramos en las curvas, que al final una rueda llega primero y la otra rueda y generan inestabilidad. También encontramos rampas tipo tobogán, o rampas que al final no llegan a ningún sitio. Las soluciones son varias. Tenemos diferentes tipos de rampas que llegan a solucionar las diferentes tipologías que encontramos en la ciudad. Si nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo, tiene fachadas antiguas con estas molduras, para las personas con discapacidad visual es una dificultad, porque con el barrido del bastón no llegan a identificar estos elementos, y es un accidente, puede ocasionar accidentes a las personas. ¿Cuál es la solución? Que en la parte de abajo puede proyectar algún tipo de faldón o un borde que permita la identificación de este tipo de elementos. Si en los trabajos tenemos estas fachadas o elementos en la parte de afuera, recomiendo sacarlos, porque para las personas con discapacidad visual, la línea de fachada viene a ser su guía. Y también para las personas que van distraídas es un peligro. Si nosotros tenemos estas rampas sobrepuestas, está bien que quieran resolver el desnivel, pero hay que entender que también es un peligro para quienes están transitando por ahí. La solución sería quitarlo, ponerlo y colocar de repente un timbre en la parte de afuera cada vez que se requiera utilizar esta rampa, y un personal poder colocarlo. Entonces estamos viendo que estos elementos benefician a las personas que trabajan, que van a su puesto de trabajo, pero existen también personas que trabajan en la calle, como los serenos, como los cambistas o otro tipo de trabajos, y por eso el entorno tiene que ser accesible. Cuando ya llegamos a nuestro trabajo, encontramos obstáculos como los desniveles o estos famosos torniquetes, donde deben haber espacios suficientes para poder ingresar.
Las soluciones serían las rampas, las plataformas elevadoras, que tienen que tener un espacio en la protección en la parte inferior para evitar que niños o algún tipo de animal puede quedar abajo atrapado. Por más que existan sensores, eso no se asegura nada. O plataformas salvaescaleras, como vemos en la imagen de la derecha. Las áreas de atención al público pueden tener varias características que no cumplen, que no necesariamente benefician a uno, pero no benefician a otro. Tienen que tener características y recomiendo revisar la A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Encontramos también el mal uso que se le dan a los servicios higiénicos. Lo pueden utilizar como almacén o simplemente no existe un criterio para el diseño de estos servicios higiénicos. Es por eso que tienen que ser espacios amplios, que cumplan con la normativa, con un espacio debajo del lavatorio, con un inodoro, con apoyo suficiente para poder hacer el traslado hacia el inodoro, varias características que deben de cumplir. Como el tipo de griferías que no deben ser de rosca, sino que deben ser de palanca o de accionamiento automático. No debemos tener manijas de puertas que sean tipo rosca, sino que permitan que la mano pueda abrir estas puertas, como de manijas con una protuberancia al final. También encontramos estos espacios residuales que están debajo de la escalera, que al final vendrían a ser unos obstáculos para las personas que se desplazan. Es por eso que se recomienda colocar algún tipo de elemento en la parte de abajo de protección. Cosas simples como las ventanas que se abren hacia adentro vienen a ser un peligro. Cosas simples que se pueden solucionar simplemente cambiando la manera como abrir estas ventanas. O que tal vez no sabíamos que estos cajones donde se encuentran las mangueras de emergencia sobresalen y generan inconvenientes. Es por eso que se recomienda que tienen que ser empotrados. Cuando existen desniveles también, y que ya están construidas estas edificaciones, existen soluciones como vienen a ser estos elevadores en las partes exteriores. También en los puestos de trabajo ya en sí, debemos de evaluar la identificación de la demanda física que requiere esta persona con discapacidad, las dimensiones en lo alto, cómo uno puede alcanzar los elementos, la protección la seguridad que se le dan a los elementos de trabajo para que no generen accidentes, o bien las dimensiones en cómo alcanzar los elementos desde su escritorio y tener el mobiliario adecuado. En los lugares colectivos tenemos que tener muy en cuenta la participación de las personas con discapacidad, las dimensiones necesarias para que ellos también participen en la toma de decisiones o en las actividades que se requieran. Para nosotros también es importante promover la seguridad y evacuación para las personas con discapacidad. No sé si saben, pero el 13 de octubre se dio el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, entonces es una buena oportunidad de poder difundirlo. ¿Qué es la ruta de evacuación inclusiva? Tiene todas las condiciones de accesibilidad y diseño universal para que una persona con discapacidad, adulto mayor o mujer embarazada puedan evacuar de una manera segura. Tiene que identificar las zonas seguras, las zonas de evacuación, y tienen que participar siempre desde el comienzo de estos diseños de rutas de evacuación y sobre todo en los simulacros. Hay condiciones que se pueden realizar. Tenemos nuestro pulsador de alarma, pero si se encuentra muy alto porque la normativa lo dice, se coloca más abajo otro pulsador para que esté a la altura de una persona en silla de ruedas o de talla baja. Soluciones que son simples, pero que tal vez no lo habíamos visto. Los planos de evacuación inclusiva, ¿qué son? Son planos que identifican las rutas para las personas sin discapacidad y otra ruta para las personas con discapacidad. La diferencia, por ejemplo, que vemos en la imagen, es que la ruta celeste viene a ser para las personas con discapacidad, porque tienen una rampa, pueden desplazarse. Mientras que las personas que tienen la facultad de poder bajar una escalera, pueden acceder a ella. Los pisos podotáctiles también nos ayudan a encontrar los espacios, nos ayudan a dirigirnos. Y las puertas cortafuegos y salidas de emergencia tienen que tener las características como, por ejemplo, normalmente siempre lo pulsamos con las manos
pero también podemos tener un pulsador en la parte de abajo para la silla de ruedas para que se accionen a partir de los pies, de los rosapiés. También las señalizaciones de evacuación tienen que ser en alto relieve y fotoluminescente y con braille. Pero ¿qué pasa en los edificios que encontramos y no pueden bajar las personas con discapacidad? Tenemos las zonas de refugio accesibles. Estos espacios son muy importantes. Estos se encuentran cerca de las escaleras. En el caso que no se tienen espacios en las escaleras, pueden elegir algún tipo de ambiente seguro para esperar que sean rescatados. Estos tienen que tener condiciones, como por ejemplo, un espacio para llamar a los bomberos o al área administrativa para decir dónde se encuentran. Tiene que ser un espacio donde no obstruye la circulación. Estos espacios son muy importantes en las zonas de trabajo, sobre todo cuando hay un tipo de emergencia, considerando que somos un país sísmico. Las alarmas y señalizaciones accesibles en las zonas de trabajo se tiene que informar al trabajador cuáles son las rutas de evacuación, utilizar alarmas desde las computadoras o preguntar cuáles son sus necesidades. Tenemos alarmas audibles que ayudan a las personas con discapacidad visual o intelectual también para orientarse dónde, cómo recorrer o qué está pasando. Las alarmas visuales ayudan a las personas con discapacidad auditiva y también a los espacios cerrados cuando no llegan los sonidos. Tenemos diferentes tipos de alarmas visuales y también las señalizaciones que ayudan a identificar las zonas o recorridos. Tenemos los planos ápticos. Los planos ápticos y tactovisuales son planos en alto relieve y en braille y con una imagen sencilla de entender el recorrido y los espacios. Por el tiempo, eso es un resumen de todo lo que hemos querido mostrar en este día. Es muy importante para nosotros que ustedes acondicionen los lugares de trabajo para que sean accesibles. Cualquier duda nos pueden escribir o llamar. Y muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Bueno, nuestra segunda ponencia va a estar a cargo de Keiko Limache Mendoza. Keiko es psicóloga especialista en desarrollo infantil con maestría en fonoaudiología y más de 17 años de experiencia en atención a la diversidad y trabajo con familias. Ella es miembro del comité consultivo de la Asociación Vuela Colibrí. Adelante, Keiko. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, estamos hablando y conversando sobre este tema tan importante que es la accesibilidad para todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Y si nos ponemos a ver, me van a ayudar a compartir la pantalla. Si nos ponemos a ver sobre lo que es la importancia de estos ajustes, no sé si se ve la pantalla, ¿se está compartiendo? ¿Sí? Sí, acabo de ver que sí. Sobre estos ajustes, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esta inclusión laboral? Porque cuando hablamos de esto, es un derecho que todas las personas cuenten con un trabajo en el mercado laboral en general y que este mercado laboral sea inclusivo, acorde a las posibilidades, habilidades y que dentro de este mercado laboral se pueda ajustar y brindar el acceso en general. Como decía bien la ponente anterior, Carla, en torno a la distribución de los espacios, pero también la accesibilidad para el desarrollo de las funciones que se le va a delimitar a cada uno de los pacientes, de los incluidos, en torno a los ajustes que se necesite para que se pueda desenvolver de forma productiva, de forma autónoma y por ende de forma exitosa. Siguiente, por favor. El trabajo es muy importante porque es una actividad que es social y que de por sí nos otorga una satisfacción personal, nos da una identidad también social, nos brinda confianza, desarrolla nuestra autoestima, promueve la construcción de un proyecto de vida personal en un entorno laboral, va a ir mejorando diversas habilidades en nosotros, tanto intrapersonales como interpersonales, ¿no? Va a desarrollar habilidades de distinta índole y facilitando así el entorno en cuanto a mi desarrollo integral.
En la actualidad, reconocemos el derecho de todas las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones. Esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y sobre todo accesible para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de esta inclusión laboral de las personas con diversidad funcional, hablamos de que esta inclusión laboral para nosotros va a ser el eje principal, el eje base que permita trascender desde un plano general hacia un plano mucho más específico, que esté centrada en uno de los aspectos más fundamentales del desarrollo humano, el trabajo en sí. Es importante que nosotros podamos ir desde esta perspectiva derrumbando muchos prejuicios que se tienen en torno a la inclusión laboral de personas con algún tipo de discapacidad. Y estos prejuicios los hemos ido recolectando de las diversas entrevistas que tenemos cuando estamos presentando a un trabajador, cuando estamos buscando una oportunidad. Y no es necesariamente porque haya una negativa en sí, sino porque muchas veces está el miedo a lo desconocido, el miedo a saber si de repente la empresa todas las posibilidades para que este trabajador y nuevo colaborador pueda desarrollarse con éxito. Como dice aquí en la diapositiva, hay muchos prejuicios que nosotros tenemos que derrumbar. Y los más comunes que hemos ido oyendo y rescatando van relacionados a 4 aspectos. Primero, en torno a la parte física y a la productividad, ¿no? Si se podrán desarrollar y desempeñar en el contexto laboral con autonomía, con independencia, si hay demasiado riesgo, si de repente hay zonas restringidas a las que pueden tener acceso, si de repente pueden operar con maquinarias, con algunos elementos, si de repente necesitarán ayuda para desplazarse o hay que adecuar demasiado el espacio y es algo que no es accesible para la empresa económicamente, también ver si realmente van a ser productivos, si se van a adaptar a los cambios. Cuando hablamos de entornos inclusivos y laborales, son muchas las dudas que surgen, ¿no? Sobre todo cuando tenemos a personas que tienen una condición de discapacidad a veces intelectual. Cuando encontramos personas con una discapacidad sensorial, en muchas ocasiones es mucho más fácil ubicarlas dentro de un entorno laboral. Sin embargo, las empresas tienen un poco de temor en algunas ocasiones cuando hay un estudiante cuyo diagnóstico se acompaña de una discapacidad intelectual, ¿no? Porque sienten que habrá una mayor responsabilidad en esto. Entonces, es así que viene este tema, ¿no? ¿Podrán desplazarse solos por la empresa? ¿Podrán ser productivos? En cuanto a la salud y la seguridad, también hay muchos, más que prejuicios, temores, inquietudes, ¿no? ¿Será este entorno laboral peligroso para ellos? De repente las tareas, ¿qué tareas le puedo dar? ¿No? A veces encontramos funciones de un asistente administrativo. Podrá utilizar la engrampadora, podrá utilizar las máquinas fotocopiadoras, se podrá desenvolver en los ascensores. Entonces hay muchos temores, como les digo, en base a este desconocimiento. De repente preguntan en torno al tema de seguridad y al tema de salud y preguntan, quizás de repente pedirá muchos permisos por temas de salud. En un caso de un incendio, de una emergencia, ¿se podrá desplazar? Te dicen, ¿solo por la empresa? Preguntan, quizás de repente son más proclives a accidentes que con los colaboradores tradicionales. Otra inquietud que muchas veces se presenta es en torno a los clientes y la empresa, ¿no? Sí, en algunos espacios laborales nos han dicho, tenemos clientes muy exigentes,
¿no? Tenemos clientes muy exigentes y la demanda aquí del cliente es muy exigente y muchas veces no van a poder ir al ritmo, ¿no? Que los otros colaboradores. Pueden decir, de repente también hemos escuchado comentarios en torno a, ¿sabrán manejar a un cliente difícil? ¿Qué pasa si un cliente le llama la atención? ¿Qué pasa si un cliente tiene una queja? Otra inquietud que se presenta es, ¿cómo va a ser el entorno de trabajo? ¿Cómo recibirán los colaboradores a este nuevo trabajador incluido? ¿Se llevará bien con el resto del personal? De repente podrá establecer relaciones con ellos de manera adecuada, o de repente podrá ser invasivo en algunos casos. ¿Cómo será la relación con los jefes? ¿Cómo es que lo voy a tratar? ¿No? Y estos son todos los puntos hacia los que también tenemos que apuntar, ¿no? Que no solamente tenemos que ver que la persona esté incluida por el simple hecho de ofrecerle un puesto laboral, sino que su desempeño derrumbe todas estas inquietudes, todos estos prejuicios que se tienen, ¿no? Es enviar a un trabajador que esté realmente preparado, pero también que la empresa pueda hacer los ajustes necesarios para hacer este entorno laboral cada vez más accesible. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de situaciones en torno a estas inquietudes, a estos prejuicios que en algún momento pueden haber, también es importante dejar en claro que las personas con las que vamos a trabajar o que vamos a incluir tienen muchas fortalezas. Y una de ellas es identificar que ya de por sí tienen un desafío importante que les ha tocado y que los acompaña, ¿no? Y por ende saben lo que es esforzarse, saben y tienen claro cuál es la meta que quieren conseguir en la vida, ¿no? Entonces, son personas que van a desarrollar sus tareas con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad. Son personas que llegan a ser productivos y autónomos, sí, efectivamente, si es que se le brindan los ajustes y los accesos necesarios. Y en todos los casos, me podrían preguntar, sí, en la mayoría de los casos, sí. Si tenemos un trabajador con una discapacidad intelectual, ¿también podría ser autónomo y productivo? Si tenemos un trabajador con un diagnóstico de trastorno al espectro del autismo, ¿también podría ser autónomo y productivo? Claro que sí. Porque en eso se basa la función que tiene que tener la empresa, de permitir que esos ajustes hagan que el desempeño de este colaborador sea totalmente accesible, ¿no? Y nosotros, desde el lado de la capacitación laboral, hacer que realmente también mi colaborador sea productivo. Son personas que tienen una de las características más importantes que buscan las empresas, son personas honestas, sinceras, leales, perseverantes, un alto grado de concentración en la tarea. Como les decía, sabemos y cuando hemos hecho las entrevistas a los colaboradores que desean y buscan una oportunidad laboral, se basan mucho en el sentirse productivos, en el sentirse útiles, eficaces, autónomos y por ende sentirse exitosos. Vamos a ver cuál sería nuestro punto de partida en torno a este proceso, ¿no? Vamos a tener dos puntos importantes que ver aquí. Vamos a tener que ver como que los principios claves que van a guiar este proceso, van a ser la base sólida de todo este proceso inclusivo laboral, y cómo a partir de estos puntos vamos a desarrollar diversas estrategias para que esta intervención sea exitosa, ¿sí? Entonces, como los principios claves que van a ser la línea de partida, vamos a tener 4 principios importantes sobre los que se va a regir esto. Lo primero es el tema del derecho a la inclusión laboral. Es saber y tener la plena convicción de que es importante que todas las personas, incluidas las personas con una condición de discapacidad, tengan derecho a poder contar con un trabajo en el mercado laboral con igualdad de condiciones, no solo con las oportunidades, sino con condiciones que realmente sean equitativas. Es importante que veamos que la inclusión laboral es parte de un proyecto de vida inclusivo.
Las personas con una diversidad funcional, como cualquiera de nosotros, anhela realmente tener un proyecto de vida personal, sea en torno a la parte de familia, en torno a la parte de comunidad, para poder sentirse como un ciudadano que se desenvuelve como un miembro valioso, un miembro que puede aportar a la sociedad con su trabajo, que sienta que beneficia a la sociedad y que la enriquece con esa particularidad, con esa diversidad que tiene, enriquece a nuestra sociedad. Siempre suma. Otro punto clave e importante es ver que tiene que haber un compromiso ético de todos los actores que están implicados en este proceso. El compromiso es bidireccional, ¿no? Yo no puedo exigir tampoco que el compromiso sea solamente de las empresas. El trabajador incluido también tiene que estar comprometido con su trabajo. La familia también tiene que estar comprometida con su trabajo. Con esto lo que buscamos es fortalecer la responsabilidad social de todos los agentes que participan y que esté vinculado a una ética de acción, no solamente en torno a la buena intención, sino que esta buena intención se vea reflejada en una acción. Tampoco se debe ver el tema de la inclusión laboral como una cuestión caritativa. Una de las cosas que nosotros, y por la que apostamos mucho, es que las plazas laborales con nuestros trabajadores se ganan porque se identifique que está en total capacidad para cumplir con su función, ¿no? Nosotros no quisiéramos que las empresas solamente tengan a las personas o a los colaboradores incluidos laboralmente por llenar un cupo o por decir que solamente es un derecho, sino porque realmente cree en que es un ente valioso en su empresa. Es importante ver también como estos puntos claves el beneficio e impacto positivo que tiene esta inclusión. Y este beneficio no solamente, aunque pensemos que solamente va para el lado del trabajador incluido, el beneficio va tanto para el trabajador como para la empresa y para nuestra sociedad. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajador incluido, obviamente es claro que va a sentir una mayor satisfacción al sentirse incluido, una mayor satisfacción personal, el estado de ánimo, va a sentir que mejora su calidad de vida, porque como decíamos hace un momento, se siente como un ciudadano que es valioso, un adulto con derechos, pero también con deberes que tiene que cumplir. Se siente que pertenece a una comunidad en la que vive de una forma exitosa y productiva. En la empresa, muchas veces, y bueno, por las reuniones que hemos recogido, vemos que el clima laboral se enriquece, vemos que muchos de los colaboradores, los comentarios son, esa vez es mi modelo a seguir en puntualidad, en perseverancia, en el dinamismo que pueda tener, y hay una motivación constante de sentir que el entorno laboral es un entorno que es inclusivo. Mejora mucho el clima organizacional y aumenta la productividad en general, porque como les decía, en muchas entrevistas que hemos tenido con los compañeros de trabajo, nos dicen, es súper puntual, se motiva con su trabajo, no sale o no para hasta no terminar. Y la verdad es que a veces nosotros los vemos y es como un ejemplo a seguir, es un modelo. Y obviamente en la sociedad, porque el tema de todos apostar por una inclusión en general, no solamente una inclusión laboral, educativa, social, nos ayuda a que como seres humanos podamos tener mayor conciencia y valoración de esta diversidad que tenemos. ¿Por qué? Porque todos apuntamos a querer construir sociedades que sean más respetuosas, más equitativas, que sean más solidarias y por ende que sean más inclusivas. Si ya tenemos el punto de partida y estas bases clave que hemos visto, los principios clave, vamos a ver cómo podríamos poner en práctica estos principios. Y para ello tenemos que obviamente desarrollar algunas estrategias que los guíen, ¿no? Como las que están mencionadas ahí en el segundo punto. Tenemos que buscar desarrollar estrategias que apunten a que este trabajo sea digno, sea remunerado, sea ajustado. Es decir, que el trabajo, como les decía hace un momento, sea realmente basado en tareas que sean relevantes para la condición de la persona incluida, que estén ajustadas a sus posibilidades en igualdad de condiciones, que sean dignos, que sean saludables, que sean entornos seguros y adecuados. Que
muchas veces no es tan fácil, pero realmente si nos unificamos es posible. Es necesario en este punto que nos pongamos a evaluar perfiles del trabajo, las competencias de la persona que se va a incluir, también las habilidades, las preferencias también de los jóvenes incluidos. Si un joven está incluido en un entorno en el cual se desempeña no solamente de manera exitosa, sino también que es un entorno que a él le guste, obviamente va a ser mucho más eficaz, mucho más exitoso este proceso inclusivo, ¿no? No solamente se trata de ubicarlo y colocarlo en una plana laboral, también es importante contar con las necesidades, con los deseos que tenga la persona que va a estar incluida. Aquí es importante hablar de que estas oportunidades sean oportunidades que sean reales, que este trabajo sea una experiencia laboral significativa. Es importante hablar de una capacitación en el mismo trabajo, es aprender a trabajar, que haya, desarrollar en mi persona incluida, que haya una necesidad de seguir aprendiendo siempre, de inculcarle que tiene que seguir aprendiendo, que no solamente se quede tranquilo con las funciones que le estamos brindando. Es importante también fortalecer este aprendizaje de manera continua, que gane cada vez mayores conocimientos, que le permita adquirir nuevas funciones dentro de la empresa. Y también es importante tener un proceso de evaluación con los colaboradores, con el mismo colaborador incluido, con los jefes, de forma que podamos ajustar las acciones que necesitemos, fortalecer las que ya tenemos e incluir nuevas estrategias que hagan que este proceso siga siendo exitoso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas etapas que tenemos en este proceso, ¿no? Vamos a hablar de 5 etapas y estas 5 etapas son muy importantes para poder lograr que esto sea un proceso que va de menos a más y que sobre todo vaya en función de cubrir esta inclusión de manera exitosa. En la primera es poder desarrollar este compromiso institucional. Es fundamental, es importantísimo que el empleador que decide en este momento dar una plaza laboral a una persona con alguna discapacidad, asuma un rol directivo en el cual comunique a todos los colaboradores, directivo más no impositivo, que comunique a todos los colaboradores esta idea enfática de iniciar o de, en algunos casos ya, continuar con el proceso de incluir en sus planes laborales a una persona con alguna condición de discapacidad o diversidad funcional. Es necesario que tenga reuniones constantes con sus colaboradores para explicar cómo se va a llevar a cabo este proceso. Es importante que también se revisen los documentos de gestión laboral que van a tener dentro de la empresa, como los reglamentos de trabajo, como los perfiles de trabajo. Teniendo esto como primera etapa, vamos a pasar ya a la etapa de sensibilización. Y esta etapa de sensibilización es una estrategia que es permanente, pero que no pretende, que pretende hacer una diferencia, sí, para que haya una conciencia. No buscamos con una sensibilización generar lástima, sino lo que buscamos es que estas barreras actitudinales, algún temor o posible prejuicio asociado a esta población con discapacidad sea erradicado. Y que con esto podamos generar un entorno laboral que facilite esta incorporación de un colaborador con alguna necesidad o diversidad funcional, ¿no? Ya teniendo una etapa de sensibilización, ya tenemos que ver cuáles son los puestos que vamos a ofrecer. El análisis del puesto de trabajo, revisar el puesto de trabajo, conocer el perfil de la persona que va a estar, las funciones que van a desempeñar, las habilidades que se requiere ahora, pero las habilidades también que se requieren a futuro. Aquí hay que describir las tareas, hay que analizar el perfil en general de los colaboradores y lo que se esperaría para desarrollar un proceso inclusivo con calidad. Luego viene la cuarta etapa, que ya es el proceso de selección en sí.
Aquí tenemos que manejar todo lo que es la parte de la convocatoria, relacionado a la entrevista, la selección y la incorporación de esta persona que se va a incluir en el entorno laboral. Para finalmente, ya teniendo a la persona incluida y seleccionada para el puesto que hemos analizado, pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del seguimiento continuo. No solamente hablamos de inclusión laboral en el entorno de ubicar a la persona, porque como les digo, no se trata solamente de la oportunidad, sino que esta sea una oportunidad de trabajo real, sostenible y que sea consistente en el tiempo, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Cuáles son las claves para poder hacer esta inclusión laboral exitosa? Desde el punto de vista de las empresas, es importante tener estos perfiles y puestos de trabajo súper delimitados. Establecer las tareas claras, definidas, ajustar las tareas al perfil del trabajador, pero no al perfil del trabajador solamente a la persona con diversidad funcional incluida, sino basarnos en lo que esperamos y a partir de eso ajustarlo a las necesidades y condiciones, pero sí también con cierto nivel de exigencia. Buscar que el trabajo sea útil y realmente necesario, no solamente busquemos ubicar al estudiante, al colaborador y ver, bueno, nos ayudará, que en algunas oportunidades sí me ha tocado escuchar, y vuelvo a repetir, no con afán de excluir, sino por la misma, el mismo desconocimiento de eso, ¿no? Ya nos ayudará en algo. No, no es nos ayudará en algo, es ubicar realmente el puesto que es útil para que esta persona también se sienta necesario dentro de la empresa. Es importante contar con el apoyo de un capacitador laboral que vele porque todo este proceso realmente se lleve a cabo de manera exitosa. Es importante tener una relación permanente entre todos los agentes implicados. Los colaboradores, los administrativos, el capacitador, la familia y obviamente, en primer lugar, como protagonista de todo este proceso, la persona que se encuentra incluida. Porque vamos a recoger mucho cómo se siente, cómo está llevando a cabo su proceso, también para darle un feedback, ¿no? De toda la información que vamos a recoger. Sí es importante que podamos tener dos tipos de evaluaciones y seguimiento y reuniones. Tenerlas de repente con el jefe, con algunos colaboradores y con la persona incluida para que él también sea consciente y esté al tanto de cómo ven las otras personas su proceso, ¿no? Entonces, es importante tener para todo esto ajustes razonables, que no solamente incluyan cambios en el espacio físico o en torno a alguna ayuda técnica, sino también organizar las funciones, los horarios y las necesidades individuales de la persona que se va a incluir. Con esto queremos garantizar la accesibilidad y seguridad según las normativas que podamos encontrar de manera vigente. Y por último, sí es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de diversidad o cuando escuchen el término de diversidad funcional, no es un término que lo usamos como una alternativa para el tema de discapacidad, ¿no? Porque no es así, sino que hablamos de diversidad en torno a referirnos de que todos los miembros que conformamos una sociedad tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, lo cual genera eso, una diversidad que debe ser valorada, ya que cuando hablamos de todos estos temas de convivencia en general, no es simplemente vivir con el otro, sino también es compartir, valorar, aceptar al otro como una persona diferente y viendo que todas las personas, absolutamente todas, tenemos derecho a vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida exitosa, que nos brinde igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Como dice ahí, como puse aquí en esta diapositiva final, aprendamos a vivir en la diversidad, construyendo una sociedad donde las diferencias entre las personas sean vistas como un valor. Y bueno, eso sería todo en torno a
al tema de la inclusión laboral y el tema de la accesibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Keiko. Bueno, nuestro tercer ponente es Carlos Sánchez Ramírez. Carlos es comunicador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es gestor de marketing de Centrum Católica y gestor de proyectos sociales del BID. Él es cofundador de la Red de Empresas y Discapacidad del Perú. También ha sido ganador de Startup Perú e Innovate Perú con el proyecto Cocinas Abiertas para Personas con Discapacidad. Y el 2019 representó al Perú en París llevando dicho proyecto. Actualmente es socio y CEO de Empanacombi. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, Beatriz, me confirma si es que se ve. ¿Todo bien? Sí, sí se ve. Adelante. Perfecto. Ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos, soy representante de Empanacombi. Empanacombi es una empresa social que emplea cocineros con distintas discapacidades, como la discapacidad intelectual y la discapacidad auditiva. Ya tenemos 8 años en el mercado y pues hemos contratado en todo este tiempo a más de 100 personas con discapacidad. Soy muy agradecido por la oportunidad de compartir con tremendos ponentes. Un poco voy a tratar de darles la perspectiva como empresario, que soy un empresario que emplea a personas con discapacidad. A lo largo del tiempo que tenemos como negocio, muchos colegas gastronómicos, empresarios gastronómicos, al enterarse de que yo contrato a personas con discapacidad, me preguntan, ¿no? ¿Cómo haces con el tema del fuego, del filo del cuchillo, de los accidentes y eso, ¿no? Y me parece bastante curioso, no la pregunta específica, sino lo que viene a ser principalmente el miedo, ¿no? Que existe entre muchos empresarios a la hora de pensar siquiera contratar a una persona con discapacidad. Y para ello nosotros tenemos una respuesta que se llama Cocinas Abiertas. Cocinas Abiertas es nuestro proyecto que ha desarrollado un modelo de cocina inclusiva para la industria gastronómica. Es bastante grato saber que este proyecto nos lleva a otro nivel, ¿no? Nosotros no podemos contratar a muchas personas con discapacidad porque básicamente esto está supeditado al crecimiento del negocio, pero lo que sí podemos hacer es compartir nuestra experiencia y compartir un modelo que nos ha funcionado, ¿no? En todo este tiempo nos hemos dado contra la pared, hemos hecho ensayo-error, pero finalmente tenemos un modelo ciertamente consolidado para poder compartir esta experiencia y que otros empresarios se animen también a contratar a personas con discapacidad. Igual es muy importante que les hable de Empanacombi porque es el proyecto piloto, ¿no? Es donde empezó la experimentación de cómo hacer una cocina inclusiva. De hecho, Empanacombi nace como un arrebato fraternal de mi socia Cintia Rodríguez, que al ver que a su hermana Nati no le daban trabajo en ningún lado, no había muchas oportunidades laborales a ella por su condición, se indignó, básicamente pasó de buscar otras oportunidades en otros lugares a crear una oportunidad ella misma, ¿no? Creó una empresa de comida y su primera contratación fue a su hermana, una talentosísima joven con síndrome de Down. Pasó de la indignación a la acción. Así empieza el sueño, como el nombre sugiere, como una combi adaptada para la venta de comida, la venta de empanadas, que es un producto que nos fascina a nosotros, y un producto que, por cierto, tiene que ser súper bueno, ¿no? Jugamos dentro de las ligas de la cocina peruana, creo que todos los peruanos tenemos buen paladar, así que teníamos que tener un buen producto para poder comunicar a través de un buen producto nuestro mensaje de inclusión. En el camino comenzamos a aprender acerca de distintos diagnósticos, comenzamos a conocer a muchas personas increíbles, distintas necesidades, con distintas exigencias, y en el camino también lo que inicia como un arrebato, ya en los siguientes años, conforme va creciendo la empresa, empezamos a aprender acerca de cómo hacer un espacio más accesible, ¿no? Nos dimos cuenta, de hecho, desde el inicio supimos que las personas con discapacidad tienen derecho a condiciones de trabajo justas, ¿no? Nosotros simplemente desde el inicio la inclusión fue natural, porque era nuestro modelo de negocio, nuestra visión. Y para nosotros básicamente era exigirles lo mismo a todos,
hacíamos algunos ajustes que podíamos, con los poco presupuesto que puede tener una empresa pequeña o personas jóvenes, pero siempre tuvimos la consigna de que todos tenían que tener igual oportunidad, las mismas oportunidades, ¿no? Siempre tuvimos la visión de contratar a 50% de nuestra planilla, tenía que ser personas con discapacidad y el otro 50% personas sin discapacidad. De modo que generamos ahí una armonía, ¿no? Y básicamente, como a la fuerza, los obligábamos a interactuar. Así fuimos aprendiendo. Y pues también la discapacidad muchas veces no es entendida solamente por lo que puede ser una limitación de un individuo, sino principalmente por lo que el entorno dicta acerca de la discapacidad, ¿no? De la sociedad que básicamente condiciona el entorno, ¿no? Si nos ponemos a pensar, casi siempre son las personas con discapacidad las que tienen que adaptarse a nuestro espacio, el diseño de nuestras calles, el diseño de nuestro sistema de transporte, todo no es noticia para nadie, es muy hostil para muchas personas con discapacidad, ¿no? Incluso si para nosotros que no tenemos algún tipo de discapacidad es hostil, imagínense cuánto más para una persona con discapacidad. Entonces nos dimos cuenta que este mundo en el que vivimos o el piso en el que caminamos todo el tiempo nunca fue pensado, su diseño nunca fue pensado en las necesidades de una persona con discapacidad. Lo que hicimos fue pensar primero en la persona, para luego construir el espacio. Comenzamos a destrozar todos los paradigmas que teníamos acerca de cómo tiene que ser el estándar de las cosas, y nos centramos en el usuario, nos centramos en la persona, y a partir de ello comenzamos a construir un nuevo espacio de trabajo. Hicimos distintos tipos de metodología, aplicamos el design thinking para conocer a las personas, las involucramos, cada uno con sus distintos diagnósticos, las involucramos en la construcción de lo que sería su nuevo espacio de trabajo, y nos hicieron un montón de sugerencias. Querían, no sé si se puede leer bien ahí, querían una alarma de la limpieza, querían clases de señas para todos, y uno quería ser el profesor, querían unas capacitaciones en aseo, e incluso habían algunas exigencias un poco locas, como querían una cancha de fútbol dentro de la oficina, ¿no? Algunas exigencias grandes, razonables, y algunas un poco locas, pero todas totalmente justas. Partimos de aquello que ellos demandaban del espacio, a comenzar a construir y prototipar lo que vendría a ser una cocina inclusiva, ¿no? Lo que finalmente salió como producto fue una cocina totalmente abierta, muy horizontal, en el que todos podían verse las caras, totalmente circular, ¿no? Como una mesa que es circular y todos nos podemos ver, así. Y fue un ejercicio muy estimulante para nosotros conocer lo que ellos demandan, para poder nosotros tener un trabajador feliz. De hecho, ya lo teníamos, ya teníamos un trabajador satisfecho, muy leal. Ustedes ya saben cuáles son los beneficios de contratar a personas con discapacidad, hay muchos materiales acerca de ello. Pero el solo hecho de involucrarlos en la construcción de su espacio, en la implementación de lo que serían sus ajustes, los hizo estar doblemente felices, ¿no? Para nosotros es muy importante construir una cocina que sea lo más cercano a un 100% de inclusividad. Nos dimos cuenta ya un poco procesando toda esta información que nos dieron, que ellos necesitaban encontrar el camino, poder movilizarse rápidamente en el espacio, ¿no? Teníamos que facilitar el confort, por supuesto. Es algo que muchas veces no se encuentra en una cocina industrial, el confort. Teníamos que potenciar el trabajo, es decir, hacerla más productiva a nuestra cocina. Teníamos, por supuesto, que generar puentes de comunicación. Esto nada más hablando de la discapacidad auditiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona oyente con una persona sorda no se pueden comunicar? Cae la comunicación. Entonces era sumamente importante para nosotros poder comunicarnos, entenderlos y respetar su lengua natural, ¿no? Y finalmente, algo que nosotros teníamos insertado desde el inicio, ¿no? Que fue siempre abrazar la discapacidad, no verla como diversidad, y que la diversidad enriquece, como bien mencionó Keiko en la exposición anterior. Y comenzamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Para esto
llamamos a algunos amigos, especialistas en arquitectura, en diseño industrial, comunicadores y una serie de profesionales que nos pusimos manos a la obra para construir lo que era una cocina normal, estándar, en una cocina que sea inclusiva. Nos dimos cuenta que no estábamos ni al 40% de inclusividad en el espacio que teníamos, en los equipos y la distribución de todo. Entonces empezamos a repensar todo de cero. Nos dimos cuenta que una persona sorda no puede trabajar o tener una estación de trabajo frente a una pared, porque si no se pierde todo lo que pasa atrás de él, que básicamente es todo el espacio. Y una persona sorda es muy visual. Entonces comenzamos a ubicarlos en espacios en donde pueda ubicarse bien y ver todo el espacio, ¿no? Siempre y cuando el espacio lo permita. Una solución no tiene nada de sofisticada, básicamente mover mesas, ¿no? Luego hicimos un estudio acerca de cómo impacta en los fondos con los contrastes de los utensilios y del propio cuerpo humano. Comenzamos a caer en cuenta de que teníamos que pintar la cocina de otro color para poder hacerle un espacio más confortable y en el que se puedan ubicar mejores las cosas. Cuando, por supuesto, no teníamos un espacio adecuado para que una persona con discapacidad auditiva tenga mucha visibilidad, lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Ok, tiene que mirar a la pared, pero igual tiene que ubicarse. Hagamos algo sencillo, pongamos ojos con ojo de pez para que puedan tener en la mente dibujado el espacio, y por si ahí si quieren voltear o no escuchan a la persona que pasa por detrás con la olla caliente o el rack con bandejas súper calientes del horno, simplemente miren para arriba y se den cuenta de que está pasando alguien y ok, evitamos un gran porcentaje de accidentes. Obviamente hicimos caso a la imposición de que todos teníamos que aprender lengua de señas, comenzamos a promoverla, constantemente nos reunimos en estos tiempos por Zoom para poder reforzar nuestra lengua de señas, que es, no somos intérpretes ni nada, pero manejamos terminología básica de cocina, de interacción con los compañeros, son espacios muy estimulantes en el que alguno de ellos ha cumplido su sueño también enseñarnos, ¿no? De ser profesores de lengua de señas. Se hizo también un estudio de los lúmenes, que es el nivel de intensidad de iluminación que tenemos en la cocina, que tiene que ser apropiado para poder detectar cualquier cosa dentro de los alimentos y tal, como exige el estándar, pero también que tiene que ser bastante amigable con la vista y saber que tenemos artefactos inmobiliarios de acero por todos lados, evitar la fatiga de la luz porque esto refleja bastante. Entonces, se cambió de luminaria por una de menor intensidad. Hicimos todo un estudio acerca del espacio, no solamente lo que exige la norma de defensa civil y tal, o de las cocinas industriales, sino también pensando en la movilidad que ellos mismos tienen, ¿no? Aliviamos mucho también el trabajo a la hora de poder cargar cosas y ponerlas en distintos lugares. Por ejemplo, ¿no? Nati, que es una persona con síndrome de Down, que es una persona un poco más baja que el estándar, no alcanzaba los estantes más altos, entonces lo que hicimos fue básicamente hacerlos regulables, ¿no? Cuando a una persona le tocaba trabajar ahí, inmediatamente el supervisor de turno le baja el estante a su altura, de modo que pueda trabajar normal. Desarrollamos también una mesa de apoyo que alivió no solamente a las personas con discapacidad, sino a muchas personas sin discapacidad, y esta mesa se movía por todos lados, estaba diseñada para instalarse en cualquier mobiliario. De hecho, ahí Luciano, al ver que llegó su regalo, saltó de emoción, vio ahí su creación, porque básicamente lo creó y lo dibujó, y nosotros lo hicimos realidad, considerando también la motricidad de dos chicos con síndrome de Down que trabajaban y que algunos utensilios no eran muy amigables con sus manos. A la hora de manipularlos, hicimos, ok, hay tecnología, desarrollemos otros utensilios que tomen en cuenta la ergonomía adecuada para su motricidad fina, ¿no? Que no está tan bien desarrollada. Entonces, oye, esto también nos va a ayudar a todos. En algún momento queremos incorporar el diagnóstico de discapacidad visual. Seguimos trabajando en ello, pero al momento no podemos contratar a uno hasta no tener la certeza de que va a ser 100% seguro, pero sí podemos recibir visitantes con discapacidad visual, ¿no? A través de un mapa áptico en el que ellos pueden ubicarse en el espacio, saber dónde está lo caliente, dónde está lo frío y esto, y si quieren visitar la cocina,
Solamente con ese mapa áptico se pueden dar cuenta del lugar en el que están. Tratamos de incorporar también robótica, tecnología que podamos nosotros adaptar a los distintos equipos electrónicos, de modo que si algún equipo como una refrigeradora o un horno eléctrico ya alcanzó la tensión justa, les avise mediante distintos estímulos sensoriales como luces, para personas sordas, por ejemplo, muy útil, ¿no? Evidentemente algunas cosas quedan como prototipo, pero nos fuimos a la matriz, nos fuimos al creador, al desarrollador de hornos, y le dijimos, oye, ¿sabes que yo trabajo con personas sordas y ese pitido que emites no es suficiente? Pues, vamos, esta adaptación, ustedes tienen los equipos, ustedes tienen toda la fábrica, creo que le pongas luz, creo que le pongas iconografía, no van a leer el español necesariamente como tú y yo lo leemos, que hay que poner iconografía para facilitarles un montón el trabajo. Todo esto, como les había mencionado, como les he venido mencionando en todos estos ajustes que ya ven que no son nada sofisticados ni costosos, es poner un espejo, es mover un mueble, no solamente aliviaron el trabajo de personas con discapacidad, sino también de personas sin discapacidad. Y de hecho, no solamente alivió a toda la fuerza laboral, sino al empresario en sí mismo, ¿no? Al ver esto, que lo implementamos en 1 año y medio, caímos en cuenta de que tuvimos ahí unos indicadores, es algo que es un lenguaje que nosotros los empresarios hablamos y que nos interesa, es cómo aumentó la productividad, ¿no? Solamente implementar estos ajustes, aumentó en un 45%, la comunicación en un 62%. La satisfacción, por supuesto, ya que ellos estaban en un espacio que ellos habían construido, es el sueño de todo niño, ¿no? Poder estar en un espacio construido por uno mismo. También constituyó un gran ahorro para nosotros al optimizar los procesos, ¿no? De un menos 35%. Háblale esto a cualquier empresario y le va a decir, implementémoslo ya. Y la reputación que ya la teníamos por ser una empresa social también se incrementó e incluso nos ayudó a tener una nueva unidad de negocio, que es Cocinas Abiertas, ¿no? Todo esto tiene un nombre. Todo esto es diseño inclusivo, ¿no? Aplicado al usuario. Es pensar en el usuario, a sus necesidades y comenzar a construir el espacio. No es nada costoso, quiere sí, como lo han mencionado en las anteriores exposiciones, de un compromiso muy particular por generar justicia. Los beneficios, vamos, son múltiples lo que podemos encontrar los empresarios al emplear a estas personas maravillosas. Y por supuesto, una empresa pequeña como la nuestra puede tener, digamos, una rentabilidad muy activa, ¿no? Empleando a personas con discapacidad dependiendo de su trabajo. Yo, ahí les muestro, esta es una foto de la cocinita en el barrio de Breña, y ahí es donde inició todo y donde seguimos trabajando para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelentes ponencias las que hemos tenido hoy día. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Sí, justamente tenemos 2 preguntas por cada uno de nuestros ponentes. Empecemos con Carla. Nos preguntan, Carla, ¿a quién puedo acudir para solicitar asesoría sobre la revisión de los espacios dentro de mi empresa para volverlos accesibles? Sí. Nos pueden Carla. escribir al correo de dgadt@vivienda.gov.p, y podemos darle las herramientas para poder revisar los espacios que tienen a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y poder orientarlos cómo poder aplicarlos en el ambiente de trabajo. Ok, muy bien. Segunda pregunta también para ti, Carla. ¿Cuáles son los logros que reporta el Plan Nacional de Accesibilidad? Bueno, tenemos varios puntos. Hay diferentes sectores que han reportado, como por ejemplo, en los museos. Hay museos que están siendo adaptados, que son accesibles. Estamos también en temas de turismo, se están incorporando estas fichas de supervisiones para mejorar el nivel de accesibilidad. También en los centros de salud tienen que ser accesibles. Hay varios puntos y es más, nosotros dentro de muy poco vamos tenemos nosotros un observatorio de accesibilidad
en una página web donde vamos a ir subiendo todos los logros que se van realizando a través del Plan Nacional de Accesibilidad y muy pronto la política, ¿no? Así que nosotros aprovechamos estos espacios para poder difundir todo lo que estamos avanzando, no solo como sector, sino como los diferentes ministerios que están viendo también temas del plan. Así que apenas nosotros volvamos a incorporar estos elementos en el observatorio, vamos a poder compartirlo a través de las redes sociales y ir subiendo la información necesaria para que puedan verlo de manera real y al tiempo, ¿no? Cuando se van ejecutando. Bien. La siguiente pregunta es para Keiko. ¿Cómo definir el mejor puesto de trabajo para empezar a promover la inclusión laboral dentro de la empresa? Bueno, como dije hace un momento, es importante revisar cuáles son las funciones o el puesto que tenemos de alguna forma disponible y hacia qué población o hacia qué diagnóstico puntual vamos a dirigirnos, ¿no? Si es en tema una discapacidad auditiva, una persona, ¿a qué población vamos a contratar para poder hacer los ajustes necesarios, para poder elaborar el perfil? Eso es importante primero, ¿no? Elaborar el perfil, ver, por ejemplo, si tengo un asistente administrativo, si tengo de repente un tema de asistente en cocina, es ubicar dentro del entorno laboral cuál va a ser el puesto que para mí sería más accesible para la persona que yo pienso incluir, ¿no? Hace un momento escuchaba a Carlos, ellos están buscando la inclusión de una persona con discapacidad visual, pero están viendo que realmente este entorno sea seguro, sea exitoso. Tengo que ubicar dentro de mi entorno laboral hacia qué tipo de condición sería más factible y dentro de esto, cuál sería el puesto que yo tendría disponible. A partir de eso, recién hacer el perfil, el análisis del puesto de trabajo y el perfil del colaborador. Muy bien. La siguiente pregunta también para ti, Keiko, es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre accesibilidad y ajustes razonables? Accesibilidad es justamente lo que hablaba Carla, hacer que el entorno sea favorable para esta persona que va a estar incluida, ¿no? En el entorno laboral. El ajuste razonable viene en torno a el puesto de trabajo en sí, a qué función va a desempeñar, a cuáles van a ser las medidas de evaluación, a todas las tareas que van a ser desempeñadas por este colaborador. La accesibilidad va en relación al entorno, ¿no? A que él pueda acceder y desempeñarse dentro del entorno y del espacio de manera exitosa. El ajuste razonable va en torno básicamente a lo que es el perfil del colaborador y la tarea que va a desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Las siguientes preguntas es para Carlos. La primera es, ¿qué ajustes razonables realizó en Panacombi para sus trabajadores con discapacidad frente al contexto generado por la COVID-19? Carlos. Disculpen, estaba hablando, me quedé por la mitad. Repito todo. No necesariamente fueron ajustes razonables, ¿sí? Pero sí estos tiempos demandan extremar las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, les dimos a todos los trabajadores todos los implementos de bioseguridad, comenzamos a desarrollar también el protocolo justamente exigido y fuimos aprobados por el MINSA dentro de la cocina y sus estándares, ¿no? Tuvimos sí 2 casos de personas con discapacidad, que bueno, además de su discapacidad tenían, digamos, enfermedades crónicas que de alguna manera podía, este bicho podía perjudicarlos, ¿no? Y pues ellos se quedaron, se están haciendo home office ahora, ¿no? Dirás, ¿cómo cocineros hacen home office? Nosotros les estamos encargando una serie de tareas que están relacionadas al packaging de productos porque ahora ofrecemos delivery y ahí están chambeando, ¿no? Algo que hicimos y coherencia también no dejamos de hacer fue
pagarles en todo este tiempo y no suspendimos a nadie y no despedimos a nadie, ¿no? O sea, tenemos el tema de comprometernos con su desarrollo profesional y social y no era una opción para nosotros siquiera apelar a todas estas artimañas de suspensión perfecta y eso, por más que podíamos hacerlo, ¿no? Estamos bastante contentos con ello. Y eso en realidad, esos fueron algunos ajustes, ¿no? Básicamente el home office y esto de que todos puedan conservar sus empleos. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta para ti también es, ¿en Panacombi tiene experiencia de trabajo con personas con discapacidad mental? ¿Se tuvo que realizar alguna adaptación para ellos? Sí, sí, trabajamos con personas con síndrome de Down. De hecho, la primera trabajadora en Panacombi tiene síndrome de Down. Trabajamos con personas con retardo leve y en algún momento también trabajamos con personas con autismo. Por supuesto, antes de la pandemia teníamos distintas unidades de negocio relacionadas a catering y a servicio al cliente en espacios y en otras invitaciones que nos hacían empresas, y ellos estaban ahí trabajando, algunos dentro de la cocina también, hoy en día, y básicamente fue estos ajustes, por ejemplo, sobre el rediseño de utensilios que tome en cuenta la ergonomía de los chicos con síndrome de Down, luego el tema de tanto la iluminación como, que puede parecer sencillo, o exagerado, pero el tema de la iluminación y la pintura de las paredes, alivió bastante el trabajo que puede ser un poco abrumador al recibir tantos estímulos tan fuertes, ¿no? Ya de por sí la cocina es un espacio de mucho fragor, de presión, así que, de presión, no de depresión, de presión, así que estos ajustes nos ayudaron bastante a que puedan tener un espacio más estimulante y confortable, ¿no? Sí, Carlos, discúlpame. La pregunta se relacionaba más con discapacidad mental, ¿no? Discapacidad psicosocial, personas con esquizofrenia, por ejemplo. Correcto, claro. Eh, no lo hemos hecho, queremos hacerlo, no nos sentimos aún preparados para ello, pero sí lo hemos considerado, ¿no? Lo hemos considerado, eh, así que estamos en ello, sí, estamos en ello, así como la discapacidad visual, y también hace poquito nomás asumimos el reto de incorporar también personas de talla baja. Obviamente muchos proyectos se han frustrado por la pandemia, pero nuestro compromiso es seguir haciéndolo, ¿no?